Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Sánchez Carvente y en coordinación con mi compañera Adriana García Recendis, el día de hoy vamos a comentar dos temas importantes sobre nuevos modelos educativos. El objetivo de este contenido es conocer e identificar los términos pedagogía, andragogía y eutagogía, así las diferencias entre los mismos. Además de profundizar en los principios de la andragogía, las diferencias entre estudiantes adultos y jóvenes, una idea de cómo y dónde aprenden los adultos, aplicaciones prácticas de las teorías de aprendizaje de adultos, teorías de aprendizaje autodirigido, el transformacional, el experiencial y la relevancia de estas teorías para los educadores en educación superior. Para iniciar con el tema 1, cedo la palabra a la maestra Adriana. Gracias, maestro Francisco. Saludos a todos. Pues bien, acerca del tema de pedagogía, andragogía y eutagogía, tenemos lo siguiente. En primer lugar, pedagogía proviene de los vocablos griegos paidos, que significa niño, y agogía, que significa llevar o conducir. De esta manera, entendemos que etimológicamente el término se refiere a conducir al niño. Se trata de un modelo teórico en torno al aprendizaje y de las características que deben tener aquellos quienes han de aprender, en el entendido que se trata de niños o jóvenes en edad temprana creando sus primeras experiencias de conocimiento. Los antecedentes de la pedagogía se remontan a los primeros métodos de enseñanza pensados y diseñados objetivamente, que surgieron en el Antiguo Oriente, en India, China, Persia o Egipto, y pronto tuvieron correlación en la Grecia antigua, donde hubo destacados maestros griegos que propusieron sus propios métodos particulares de enseñanza. En el Imperio Romano, donde se establece el rol del maestro como función de la polis, es un punto importante a destacar. La pedagogía tradicional comenzó en los siglos XVII y XVIII en Francia, gracias a la consolidación de los jesuitas en la institución escolar. Partía de la idea de que el niño debía ser separado y protegido del mundo adulto hasta que estuviera formado. Por esto se crearon los internados. La faceta moderna de la pedagogía nació en el siglo XIX y revolucionó los conceptos educativos. Incorporó a la mujer a las labores educativas y estableció la idea de que el aprendizaje podía darse a través de la colaboración amistosa del alumno y el profesor. Proponía una enseñanza en un entorno libre que avanzara al ritmo del propio alumno y no del profesor. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación misma. Por un lado, su interés radica en comprender sus procesos de cara a la formación de nuevas generaciones. Por otro lado, observa cómo pueden evaluarse, modificarse y mejorarse las dinámicas propias del proceso. De esta manera, se espera obtener resultados más acordes a los objetivos educativos que una nación o un grupo de individuos se ha trazado. El término andragogía fue utilizado por primera vez en 1833 por Alexander Kapp. Plantea que el educador no es la única fuente de aprendizaje, sino también la autorreflexión y las experiencias de la vida. Si bien no desarrolla una teoría, propone la andragogía como una necesidad práctica para la educación de adultos. En los años 70, Malcolm Knowles señala que el conocimiento generado desde diferentes ciencias relacionadas con la educación sustentaba las intuiciones de algunos educadores, otorgando una fundamentación que permitiría hablar de un modelo teórico etiquetado como andragogía, paralelo a la pedagogía, que define como el arte y la ciencia de ayudar a los alumnos adultos a aprender. Señala los principales hechos que diferencian los supuestos andragógicos de los pedagógicos, argumentando que niños y adultos aprenden de manera distinta. Desarrolla un modelo andragógico basado en varios supuestos: autoconcepto, papel de la experiencia del estudiante, disposición para aprender, orientación del aprendizaje, motivación. Hacia el 2000 se da un importante avance cuando se estima que, si bien la andragogía proporciona enfoques útiles para mejorar la metodología educativa, la relación docente-estudiante es afectada por el ritmo explosivo de cambios en el uso de la tecnología. Hayes y Kenyon introducen el concepto de eutagogía, relacionándolo con la andragogía. Su objeto de estudio se centra principalmente en el aprendizaje autodeterminado de los adultos. En la eutagogía, el estudiante es el agente principal de su propio aprendizaje. Afianza las capacidades del estudiante para aprender a aprender mediante procesos reflexivos. Por ejemplo,
En la época actual, mediante el uso de las tecnologías, mediante las cuales dirige su propio aprendizaje. El rol del docente está dirigido a proporcionar orientación y recursos de qué y cómo aprender. La diferencia entre pedagogía, andragogía y eutagogía radica principalmente en que antes del siglo XXI las denominadas ciencias agógicas clasificaban estadios de formación atendiendo una clasificación centrada en edades. Por lo tanto, la pedagogía se centra en la enseñanza de estudiantes, niños y adolescentes. La andragogía en el aprendizaje adulto. Se sugiere que la eutagogía pone al descubierto a la andragogía, reinterpretándola y superándola desde el punto de vista de la autonomía que goza el estudiante adulto. Se sugiere que la eutagogía es apropiada para las necesidades de los estudiantes en el siglo XXI, particularmente en el desarrollo de la capacidad individual. Continuando con el tema 2 sobre teorías andragógicas y desarrollo de adultos, cedo nuevamente la palabra a la maestra Adriana para iniciar. Gracias, maestro. Los supuestos o principios andragógicos se articulan en torno a las características que diferencian a los alumnos adultos de los niños. Knowles plantea estos principios como antagónicos a los supuestos del modelo pedagógico. Estos son necesidad del saber, el autoconcepto del alumno, el papel de la experiencia, la disposición a aprender, la orientación del aprendizaje y la motivación. Respecto a la necesidad de saber, según el modelo andragógico, el adulto necesita saber por qué necesita aprender algo antes de emprender el aprendizaje y cómo puede utilizarlo en su vida real. Concretamente, el adulto necesita información de 3 áreas: cómo va a llevar a cabo el aprendizaje, qué es lo que va a aprender y por qué ese aprendizaje es importante. En cuanto al autoconcepto, se asume que el adulto tiene un concepto de sí mismo como persona autodirigida y autónoma. Sin embargo, en opinión de Knowles, la cultura americana permite un crecimiento mucho más lento al no alimentar el desarrollo de las habilidades requeridas para la autodirección. En relación al papel de la experiencia, los adultos llegan a la actividad educativa con gran volumen y diferente calidad de experiencia que los jóvenes, lo cual implica que el grupo de adultos es más heterogéneo en términos de historial, estilos de aprendizaje, motivación, necesidades, intereses y objetivos. Por tanto, debe ponerse énfasis en la individualización de la enseñanza. Algunas técnicas que aprovechan la experiencia del alumno adulto son los grupos de discusión, los ejercicios de simulación, la resolución de problemas, el estudio de casos, los métodos de laboratorio y las actividades de ayuda entre pares. Cabe mencionar que la experiencia también tiene potenciales efectos negativos como hábitos mentales, sesgos y presunciones que tienden a cerrarnos la mente a nuevas ideas. Referente a la disposición a aprender, se asume que los adultos están preparados para aprender las cosas que necesitan saber para ser capaces de hacer frente efectivamente a situaciones de su vida real. Según Knowles, es posible que la disposición a aprender no se dé de forma natural, pero existen estrategias para inducir la disposición a aprender, como son la exposición a modelos de realización superior, la orientación profesional o los ejercicios de simulación. En cuanto a la orientación al aprendizaje, en andragogía la orientación del adulto está centrada en la vida, la tarea o el problema. Por lo tanto, aprenden nuevo conocimiento, habilidades, valores y actitudes más efectivamente cuando estos se presentan en el contexto de aplicación a situaciones de la vida real. Según Knowles, la falta de reconocimiento de esta característica del alumno adulto ha sido durante mucho tiempo la principal causa de abandono de los estudiantes adultos, tanto en cursos de alfabetización como en cursos de extensión universitaria. En relación a la motivación, si bien los adultos responden a algunos motivadores externos como el trabajo, promociones o salarios, los motivadores más potentes son aquellos que vienen de aspectos externos, de aspectos internos, como la satisfacción laboral, el autoestima o calidad de vida, por citar ejemplos. Cabe mencionar que a menudo esta motivación se ve bloqueada por barreras como un autoconcepto negativo del estudiante, la inaccesibilidad a oportunidades o recursos, restricciones de tiempo e incluso los programas educativos que violan los principios del aprendizaje adulto.
Con base en lo anterior, se pueden identificar diferencias importantes entre estudiantes jóvenes y estudiantes adultos. En esta tabla podemos distinguir que sobre el saber, los jóvenes solo requieren, válgase la redundancia, saber qué deben aprender que el maestro les enseña, mientras que el adulto necesita la justificación de por qué necesita aprender y su aplicación en la vida. En los jóvenes, el autoconcepto es dependiente del mundo adulto, teniendo un rol pasivo de la información que les proporciona, en tanto se asume que el adulto se considera una persona autodirigida, autónoma. La experiencia en los jóvenes se considera de poco valor para el aprendizaje. En cambio, los adultos llegan a la actividad educativa con gran volumen y diferente calidad de la misma. La disposición a aprender se diferencia entre jóvenes que prácticamente son dirigidos por sus profesores, mientras los adultos están preparados para las cosas que necesitan saber. En cuanto a la orientación del aprendizaje, para los jóvenes se constituye esencialmente como un proceso de acumulación de conocimientos y habilidades para un periodo posterior, en tanto que para los adultos la orientación está centrada en la vida, la tarea o el problema en curso. Finalmente, se puede decir que la motivación de los jóvenes es primordialmente de factores externos, como presión de los padres u obtener una calificación, a diferencia de los adultos, que tienen motivantes internos, como su autoestima o superación. De acuerdo con Knowles, los instructores de la educación en adultos deben adaptar su instrucción para dar cabida a la personalización, de acuerdo a las diferencias en habilidades, estilos y preferencias de cada alumno. Sin embargo, al considerar al adulto como estudiante autodirigido y corresponsable de su propio aprendizaje, la primera tarea del adulto es el autoconocimiento de sus habilidades cognitivas, así como de sus estilos cognitivos y de aprendizaje, para elegir por sí mismo o con asesoramiento las estrategias que se ajusten a sus preferencias, que le llevan a potenciar sus puntos fuertes y a mejorar sus puntos débiles. Continuando con Knowles, señala que la noción general de la que una de las misiones del educador de adultos es asistir a los individuos a continuar un proceso de maduración a través de la vida. Proporciona una guía útil para el desarrollo de un programa de aprendizaje a lo largo de la vida, secuencial, integrado y continuo. Para ello propone una guía de las dimensiones hacia donde se puede dirigir el crecimiento, desde la dependencia a la autonomía, la pasividad a la actividad, de la subjetividad a la objetividad, de la ignorancia al conocimiento, desde las pequeñas habilidades hacia las grandes habilidades, de las pocas responsabilidades a las muchas responsabilidades, de intereses reducidos a intereses amplios, del egoísmo al altruismo, del autorrechazo a la autoaceptación, de la autoidentidad amorfa a la autoidentidad integrada, de centrarse en los detalles a centrarse en los principios, las inquietudes superficiales a las inquietudes profundas, la imitación a la originalidad, la necesidad de certeza a la tolerancia, a la ambigüedad, desde la impulsividad hacia la racionalidad. Los estudiantes adultos quieren mejorarse a sí mismos en inteligencia, poder, autoexpresión, libertad, creatividad, aprecio, disfrute y compañerismo, pero también quieren cambiar el orden social, de modo que las personalidades vitales creen un nuevo ambiente en el que sus aspiraciones se puedan expresar debidamente. Una vez revisado lo anterior, es prudente preguntarse, ¿por qué un adulto puede estar interesado en obtener conocimientos? Estas son algunas razones prácticas para justificar la educación continua. En un nivel procedimental, el adulto necesita adiestramiento adicional para hacer mejor su trabajo. Frecuentemente a nivel organizacional es necesario un grado académico adicional o demostrar experiencia en un nivel superior para que el trabajador sea ascendido de posición. A nivel personal y laboral, aprender algo nuevo puede ayudarle a alcanzar sus metas personales, familiares y laborales. A nivel cognitivo, el abrir su mente a otras situaciones y vivencias le ayuda al adulto a encontrar nuevas soluciones a sus problemas. En una sociedad global en constante cambio, adherir a un nuevo paradigma adquiere de adiestramiento para reiniciar el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitan mejorar su trabajo desde el plano personal.
El adulto también mejora su imagen y autoestima. En México existen múltiples ejemplos donde se pueden considerar la aplicación de las teorías del aprendizaje. Por ejemplo, el trabajo desempeñado por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA, los modelos de bachillerato abierto para mayores de 18 años e incluso en proyectos de alfabetización a nivel nacional. Para saber más sobre estas teorías de aprendizaje, los dejo con el maestro Francisco. Gracias, maestra. Bueno, yo les hablaré del aprendizaje autodirigido. En cuanto a los antecedentes, los primeros estudios que se hicieron con relación al tema se desarrollaron en el ámbito del aprendizaje de adultos. Así, en la década de los 70, Lucy Guglielmino elaboró uno de los primeros instrumentos para medir lo que ella denominó disposición para el aprendizaje autodirigido. Existen múltiples definiciones de aprendizaje autodirigido. Knowles es quien lo define en un sentido más amplio, de la siguiente manera. Aprendizaje autodirigido describe un proceso en el que los individuos asumen la iniciativa, con o sin ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus metas de aprendizaje, la identificación de los recursos humanos y materiales necesarios para aprender, la elección y aplicación de las estrategias de aprendizaje adecuadas y evaluación de los resultados de aprendizaje. Las dimensiones del aprendizaje autodirigido son las siguientes: metacognición, conciencia de pensamiento efectivo y análisis de los propios hábitos de pensamiento, autoaprecio, autodirección, guiar los planes que nos disponemos a hacer. La siguiente dimensión es el uso de estrategias. Se enfatiza más en el ser estratégico que en tener una estrategia definida. Motivación sostenida. El aprendizaje requiere esfuerzo y elecciones. Este involucra decidir sobre metas de una actividad, percibir el valor o dificultad para realizar una tarea, potenciales beneficios de éxito o probabilidad de fracaso. La siguiente teoría es la del aprendizaje transformacional. En el aprendizaje transformacional, a diferencia del aprendizaje acumulativo, el docente en el aula ayuda a los estudiantes a aprender a desaprender, es decir, a tener la mente abierta para considerar nuevas formas de pensar. Para que ello ocurra, es imprescindible que impere en el aula un clima de confianza y de profundo respeto a los participantes. El protagonismo de la educación pasa al alumno, quien asume la responsabilidad de su propio aprendizaje y con ello la posibilidad de lograr un cambio personal. La siguiente teoría es la del aprendizaje experiencial, que fue desarrollada por Kolb basado en desarrollos y trabajos teóricos previos de autores como Jean Piaget, John Dewey y Kurt Lewin. Se centra en la importancia del papel que juega la experiencia en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso por medio del cual construimos conocimiento, mediante un proceso de reflexión y de dar sentido a las experiencias. El ciclo del aprendizaje, según Kolb, consta de 4 momentos. Hacemos algo, tenemos una experiencia concreta, es el primero. El segundo, reflexionamos sobre aquello que hicimos, sobre la experiencia, estableciendo una conexión entre lo que hicimos y los resultados obtenidos, lo que se conoce como la etapa de observación reflexiva. Tercero, a través de nuestras reflexiones obtenemos conclusiones o generalizaciones que son principios generales referidos a un conjunto de circunstancias más amplias que la experiencia particular. A esta se le llama etapa de conceptualización abstracta. Y el cuarto, por último, probamos en la práctica las conclusiones obtenidas, utilizándolas como guía para orientar nuestra acción en situaciones futuras, lo que se conoce como la etapa de experimentación activa. Ahora les hablaré un poco de la relevancia del aprendizaje autodirigido, el aprendizaje transformacional y el aprendizaje experiencial para los educadores en educación superior. El aprendizaje transformacional tiene una relevancia ya que tiene que ver con la incorporación del aspecto emocional y actitudinal en clase. El aprendizaje implica cambio y un cambio para lograr personas más competentes, es decir, más efectivas, más adaptables. En cuanto a las teorías del aprendizaje autodirigido,
Su relevancia radica en que las habilidades de aprendizaje autodirigido, vistas como prerequisitos de capacitación continua, son particularmente importantes actualmente, ya que el conocimiento avanza y cambia continuamente. La teoría del aprendizaje experiencial es el modelo óptimo para la comprensión del proceso por medio del cual aprendemos y aplicamos en la práctica lo aprendido, mediante lo cual se pueden comprobar si se adquirieron los conocimientos esperados. Le cedo la palabra a la maestra Adriana. En conclusión, podemos decir que la educación se traduce en un proceso de descubrimiento y mejora continua de las personas a lo largo de la vida. Y por tanto, las teorías que respaldan este desarrollo se van transformando o desvelando ante las necesidades del contexto actual. La educación en los adultos, acompañada de los avances tecnológicos, es objeto de atención desde diferentes perspectivas que orientan a la motivación constante de la autodirección del aprendizaje, reforzando sus habilidades de manera dinámica, donde la práctica y la experiencia son pilares fundamentales de su propia transformación. Sin lugar a dudas, aún queda mucho por mejorar, descubrir y trabajar sobre la educación. Pueden obtener mayor información en las fuentes aquí registradas y con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención. Maestro Francisco. Les invitamos a dejar sus comentarios en la publicación original de este video para saber qué les pareció y si tienen alguna duda. Esperamos con gusto responderles. En la descripción dejamos también nuestros correos. Gracias.